bien nacido es ser agradecido, pero lo primero justamente que quiero hacer es agradecer la presencia de todos ustedes a este acto, que bueno, siendo la hora que es, que para un domingo es una hora complicada, a las 11 de la mañana cuando ha habido una noche de sábado, sobre todo para nuestros jóvenes, que la noche del sábado trabajan bastante y se acuestan un poco más tarde, con lo cual estar aquí a las 11 entiendo que es un esfuerzo importante. Pero lo primero, lógicamente, daros las gracias por vuestra presencia y luego también, evidentemente, a las personas o entidades que hacen posible que este acto se pueda celebrar. En primer lugar, por supuesto, al Centro de Asuntos Taurinos, al que tenemos que agradecer su colaboración en todo momento, nos ha puesto todo a nuestro servicio. A Manuel, que está ahí atrás, que nos echa la mano en toda la organización, siempre pendiente de todo, siempre atento. Al maestro Avellán, que igualmente, bueno, pues en todo momento nos ha dado su apoyo para hacer lo que necesitemos, y no puede estar hoy porque, bueno, está evidentemente en compromisos de tal, pero está con nosotros digamos que en espíritu, como dice él. Y bueno, pues a Gilmar, que nos ha dado unos sombreritos que diréis, bueno, ¿qué pintan los sombreros un día aquí? Pues pintan porque en principio la idea era haber hecho este acto en la Plaza de Toros, justamente en el ruedo. Y el sombrero era justamente para el sol, Pero como por la tarde de festejo nos han dicho que por favor que no utilicemos la plaza porque, bueno, pues tienen que prepararla y es un problema. Eso sí, nos hemos comprometido para que el 16 de octubre, si Dios quiere, la autoridad en principio lo permite y el tiempo también, sí que haremos la sesión, la charla la haremos en el ruedo. Ahí sí que tenemos el compromiso de hacerlo, con lo cual, bueno, pues daremos uso a los sombreros en ese momento. Pues gracias a Gilmar, como digo, pues por estos detallitos, bueno, son graciosos y vienen bien. Luego también a Territorio Rural, a Toño, que es el que se va a encargar de todo el tema de las filmaciones, de los vídeos, que después se distribuirán por todas las redes, como ya sabéis. A mi amigo Ricardo, que es el que ha hecho el diseño de las invitaciones, que ha causado también mucho impacto entre la gente, ha gustado mucho. Ricardo vendrá dentro de un momento. Y Radio Intereconomía, que nos apoya también siempre, distribuyendo, vamos dando la información a través de sus medios. Y bueno, pues yo creo que, no sé si me dejó alguien, pero bueno, en cualquier caso, a que me deje también le doy las gracias. Bien, sin más preámbulos, porque vamos un poquito ajustados de tiempo, pues voy a presentar un poco qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer hoy. Bien, no sé si recordaréis que antes de vacaciones hicimos un coloquio taurino, que fue, digamos, un poco el primero de una serie que pretendo hacer. Yo soy José Ignacio Erce, organizador de estos coloquios, y el primero que hicimos fue la liturgia taurina, que la verdad es que después de aquello me dio mucho ánimo para seguir haciéndolo, porque, bueno, la verdad fue un éxito de todo tipo, de afluencia y de crítica, en este caso, vamos hacia el mundo taurino, un éxito de crítica también, y que, bueno, como digo, pues me impulsó a seguir con estos temas. Bien, dentro de este ciclo como digo, de coloquios taurinos, pues al terminar el anterior coloquio sobre la liturgia taurina, Carmen Sáez, colaboradora mía de siempre y amiga, me dijo, oye, José Ignacio, tenemos que hacer algo porque estamos notando que en las plazas no se sabe. Es decir, estamos teniendo que escuchar olés cuando no hay que hacerlos y pitos cuando tampoco hay que hacerlos. Y eso en buena parte viene debido justamente al desconocimiento. Y claro, si queremos que algo se dé a conocer, hay que empezar justamente a hacerlo con los jóvenes. Ellos son los que tienen que aprender para, bueno, y después desarrollándose. Los mayores nos cuesta aprender por principio porque nos creemos que no lo sabemos todo ya. Pasa como en el fútbol, todos metemos el gol mejor que el futbolista. En el toro igual todos damos el pase mejor que el maestro, colocamos las banderillas mejor que el banderillero, por supuesto, desde la grada todo se ve fenomenal y desde el asiento del sofá muchísimo mejor. Entonces, este acercamiento al mundo del toro, el acercamiento directo, es lo que pretendemos hacer con los coloquios que vamos a realizar hoy, día 18 de octubre, y el 18 de septiembre y el 16 de octubre. Bien. En principio, en el día de hoy, lo que vamos a ver es, vamos a hacer una introducción que nos hará Carmen Sáez de Retana, sobre sobre la necesidad de la formación del público en las corridas de toros. Después, don Rafael Cabrera Bonet, también conocido de todos, hará una introducción a la corrida de toros. Seguidamente, Beatriz Badorrey hablará de algo que es muy conocido y muy desconocido, que es la presidencia. Muy conocido, porque todo el mundo sabe quién es la presidencia,
Todo el mundo sabe a quién tiene que pitar cuando no sacan los pañuelos, pero la presidencia es mucho más. La presidencia es mucho más. Pero como nos explicará Beatriz, yo no voy a anticipar nada, la presidencia es todo. De ella depende todo. A continuación, vamos a hablar sobre el antes de la Lidia Taurina. Aquí, nuestro gran amigo Arsenio Enrique, conjuntamente con el maestro Uceda Leal, van a contarnos un poco todo esto, estos pasos previos. Cuando ellos terminen, vamos a iniciar una descripción de las partes de la Lidia Taurina, los tercios. Y comenzaremos con el tercio de varas. El tercio de varas que estará a cargo de don Rafael Cabrera, acompañado del picador Luis Miguel Leiró, también muy conocido, pero luego hablaremos un poquito de él. Y cerraremos la jornada. Para la siguiente jornada, la del mes de octubre, tocaremos los 2 tercios restantes, pero bueno, eso ya lo haremos en otro momento. No quiero extenderme más porque, como digo, el tiempo es escaso, la materia es mucha. En principio planteamos haber hecho una sola jornada, pero vimos que era imposible, porque eso había únicamente saludar y marcharnos. Con lo cual lo ampliamos a 2. Vamos a intentar en estas 2 jornadas acercarnos lo más posible a este mundo y sobre todo, insisto, acercar a los jóvenes que sientan lo que es y lo que se está viviendo ahí, más allá del puro folclore que se ve desde la grada, acercarse a ello. Contar con personalidades de la talla del maestro Uceda Leal o de Leiró nos va a servir mucho para conocer la parte práctica del tema. Quiero también agradecer la presencia de Francisco de Manuel, matador joven, que está con nosotros. Esa tarde tiene que torear, pero lo tenemos aquí. Él intervendrá en el mes de octubre, junto a Fundi y demás, y otros invitados que tendremos. Entonces quiero agradecerte que teniendo por la tarde corrida, pues estés con nosotros, ¿no? Y bueno, al resto de personalidades que nos acompañan, tenemos la presidenta de las Majas de Goya, de la Peña Taurina, y bueno, pues no me entretengo más. Vamos a pasar a trabajar. Carmen Sáenz de Retana, por favor. Carmen Sáenz de Retana, como decía, aparte de buena amiga mía y muy taurina, ella es psicóloga, es consultora ambiental y en el mundo taurino pues tiene entre sus premios el ser escalera al éxito de los sabios del toreo y miembro de la Peña Taurina de los Cabales, una de las más antiguas y tradicionales de nuestro país. Ha participado en muchos coloquios, sobre todo buscando el tema de la psicología en el mundo taurino. Yo recuerdo, hicimos una entrevista sobre la psicología del torero, precisamente, que a lo mejor alguno de los maestros te la puede discutir en su momento o no, no lo sé. Bien, pues entonces, ya visto esto, Carmen, cuéntanos entonces por qué existe una necesidad de la formación del aficionado taurino. Bueno, es fundamental. Antes de empezar, buenos días a todos y bienvenidos. Quería darle las gracias a todas las personas que en un principio, y según se lo hemos dicho, han colaborado de forma altruista, compartiendo a todos los ponentes, compartiendo de forma desinteresada su experiencia, su vida, sus conocimientos en pro de los toros. Muchas gracias a todos los ponentes que intervienen. Pues esto surgió de San Isidro de este año, que salía de la plaza un poquito molesta, un poquito enfadada, y tuve la fortuna de encontrarme con el maestro Cabrera, con Rafael Cabrera y con su mujer, que es una gran aficionada taurina, y comentamos que esta plaza este año era un poquito veleidosa a la hora de quitar orejas y de concederlas de forma un poquito caprichosa entre la presidencia y el público, un público un poco extraño, a lo mejor fruto de la pandemia, no sé, pero bueno, un poquito extraño. Entonces me encontré con ellos, tuve la fortuna y pensamos, oye, pues unas jornadas formativas a lo mejor no estaban mal pensadas. Bueno, se quedó la idea ahí. Luego tengo también la suerte de trabajar con José Ignacio Erce, que es un motor de ideas y además las posibilita. Y entonces empezamos a fraguar esto. Y bueno, pues empezó. Y comenzamos con la idea de los jóvenes. Que estáis repartidos, pues con la idea de primero, porque ahora estáis muy diversificados, tenéis muchísimas cosas. Antes eran los toros y el fútbol, ahora hay muchísimas cosas más. También porque en la plaza se grita mucho. Y no porque se grite, se tiene más razón o más verdad. No se hace verdad el grito. Y también porque eso es el futuro. El futuro de la tauromaquia depende de vosotros, de los jóvenes, y tenéis que tener, yo creo, unos conocimientos muy bien cimentados para defender. Después del debate, pero los conocimientos tienen que estar muy bien cimentados.
Para eso hemos llamado a personas de las que son buenísimas, saben muchísimo y queremos que sea absolutamente, si puede, después de una explicación que sea interactivo, que preguntéis hasta que os canséis, bueno, hasta que os canséis tampoco, pero que preguntéis las dudas, que tengáis las dudas razonables, que estáis con los mejores y las pueden responder maravillosamente bien. Nada más. Sed bienvenidos y vamos a disfrutar de las jornadas. Muchas gracias, Carmen. Bueno, aquí, como dice Carmen, lo importante es que haya interacción, que haya preguntas, sobre todo de los jóvenes, las inquietudes que vayáis teniendo, que las vayáis manifestando, porque se trata de aprender. Se trata de aprender no de una charla monótona y cansina, como nos pueden dar en las aulas, que para eso están las aulas, sino queremos que sea divertida, agradable, que realmente sea y que sea productiva sobre todo. Pues Carmen, gracias. Don Rafael, que bueno, de todos es conocido en el mundo taurino, pero bueno, hay que decir que él es médico, especialista en medicina legal y forense y en toxicología. Fue miembro, presidente de varias legislaturas de la Asociación Juvenil Taurina, es un estudioso de la fiesta taurina, un apasionado de la historia, abonado a la Plaza de las Ventas desde el 79, presidente de la Unión de Hidrófilos Taurinos y director de la Obra de Tauromaquia de la Universidad CEU San Pablo. Tiene más cosas, pero no vamos aquí a extendernos porque entonces llevamos media jornada para hacerlo. Pues don Rafael, cuéntanos esa introducción a las corridas de toros. Bueno, muchísimas gracias a José Ignacio Erce y a Carmen Sáez de Retana, los grandes impulsores de estas jornadas. Esta primera, después habrá, como saben ustedes, otra más en el mes de octubre, por programación precisamente en estos días de la Plaza de Toros de las Ventas, de la empresa y de las distintas actividades culturales, pues ha tenido que posponerse esa segunda jornada, pero que entendemos en general y sobre todo los organizadores que es la continuación ideal. Vamos a empezar a hablar un poquito de las generalidades de la corrida de toros, de cómo surge esta liturgia que se ha ido transformando a lo largo de los tiempos y después entraremos ya definitivamente en el desarrollo de lo que van a ser los tercios. Aclaramos, y yo creo que no está de más, se ha dicho tanto por parte de uno como de otra, bueno, pues que se trata de unas jornadas de iniciación, es decir, que muchos de ustedes muy probablemente conozcan el tema en profundidad, con mucha más profundidad probablemente de la que vayamos a tratar nosotros aquí y ahora. La liturgia de la corrida, como comentábamos en la primera de las jornadas, la verdad es que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos y seguirá probablemente desarrollándose. Hay una serie de gestos estereotipados muchas veces que se suceden a lo largo de la corrida, que muchas veces pasan desapercibidos para el gran público y que vienen de alguna manera impuestos por la tradición desde hace no muchos años, sino incluso algunos siglos, bastantes siglos en algunos de ellos. Por lo tanto, no podemos hablar que la liturgia de la corrida es algo que nace con los reglamentos. Ya saben ustedes, el primer reglamento impreso es el de Melchor Ordóñez, un prócer que anduvo primero por Málaga, luego por Cádiz, luego por Sevilla, luego Madrid y luego en Barcelona, y en todos estos lugares a mediados del siglo XIX, desde 1848 a 1850 y tantos, fue dictando reglamentos que servían para la plaza de cada una de esas localidades. El primero, por lo tanto, es el malagueño, pero el primero de los impresos, en este caso en Cádiz, el primer reglamento es de 1849, precisamente en la tacita de plata. Bueno, pues la liturgia de la corrida no nace entonces, es muy anterior, lógicamente, a lo que marcan los reglamentos. Lo que pasa es que los reglamentos han ido de alguna manera introduciéndose en esa liturgia y marcando una serie de preceptos que con el paso del tiempo pues se han ido fijando definitivamente en ese desarrollo litúrgico de la corrida, en todos esos, repito, gestos o pasajes del espectáculo que ordenadamente han de sucederse de una forma concreta, porque todo tiene su explicación. Todos y cada uno de esos gestos, todos y cada uno de esos momentos, todos y cada una de esas secuencias de la corrida de toros tiene su explicación, como veremos o intentaremos mostrar a continuación. El primero, lógicamente, las primeras corridas organizadas como gran espectáculo, al margen de los toros populares o de las corridas en las que podían intervenir solo sujetos de a pie, en las que de alguna manera la anarquía hasta determinado punto y el desorden
reinaba, pues son en las corridas de tipo caballeresco, en las que por la organización y por la presencia en los cosos de personas de una determinada alcurnia, no siempre nobles, pero sí hijos de algo en la mayor parte de ellos, pues lógicamente las cosas tenían que estar más regladas y limitar sobre todo la participación del pueblo, del espectador sencillo, que en las capeas podía introducirse o en los toros de calle podía lancear en algún caso, y que en este tipo de espectáculos reglados evidentemente no tenía tal participación. Eso sí, los caballeros iban lógicamente amparados por los de a pie en muchas ocasiones, que eran aquellos mismos o simplemente lacayos de sus casas, criados de sus casas, que intervenían pues porque tenían una especial afición o una pericia determinada en lidiar reses. La organización de este tipo de espectáculos era complejísima, incluso más de lo que es ahora una corrida de toros, que ya es suficientemente compleja. Lleva un papeleo tremendo, entonces no había tanto papeleo, pero sí requería de muchísimas acciones previas a lo que era el desarrollo del propio festejo, de la propia corrida caballeresca. Había que cerrar, como ven ustedes, plazas y calles, levantar los tendidos, no había plazas fijas. La primera plaza fija, entiéndanme, muchas de ellas ligadas o a recintos de castillos medievales o a santuarios como el de Béjar, por ejemplo, o el de las Virtudes en Santa Cruz de Mudela, pues evidentemente quitando esos pequeños recintos en los que podían correrse toros, pues se organizaban en las plazas de los lugares y por lo tanto de las distintas ciudades y pueblos y villas de nuestra geografía peninsular. Bueno, había que levantar tendidos porque aquello no estaba preparado para aquello y por lo tanto, bueno, pues todo ello conllevaba evidentemente su organización. Montar unos toriles, llevar a los toros, es decir, había que hacer un encierro, el enarenado del coso, no siempre eran de tierra, muchas veces eran de piedra, y aquello había que enarenarlo y apisarlo previamente al festejo para que allí no se resbalaran los caballos y los lidiadores de a pie. Requería de una policía urbana, de cuidado, de normas, de bandos que constantemente sacaban los ayuntamientos pues para prevenir incendios, para la seguridad, para mantener el orden público, para evitar cualquier tipo de destrozo que pudiera hacerse sobre los tablados en construcción, etcétera. Requería contratar o tener en consideración a música también que amenizaba el espectáculo y por lo tanto, bueno, pues había que hablarlo y muchas veces que contratar a músicos que amenizaban en los intermedios algunas veces este tipo de espectáculo, contratar a timbaleros y clarines, a las mulillas, a preparar todo lo que era la infraestructura del toreo, es decir, los rejones, las lancillas, las banderillas, la media luna, que entonces servía para cortar los tendones al toro si es que no moría del rejonazo o de la estocada por parte de uno de los de a pie. En este tipo de festejos complejísimos, muchas veces incluso era necesario contratar, digamos, los caballos o requerirlos de las cuadras de aquellos criadores o grandes propietarios que los tenían. Entiéndanme, el rey muchas veces de las caballerizas reales cedía sus caballos a los rejoneadores esperando que no les pasara nada. En la mayor parte de las ocasiones era gente muy diestra que sacaba el caballo absolutamente indemne, pero en otras no tanto y lógicamente pues ello requería de la actuación posterior de los albéitares, es decir, de los veterinarios de la época que curaran las heridas de los caballos. Es muy curiosa toda la literatura científica en torno a la curación y sanación de los caballos. En los tratados de albeitería, de veterinaria de estos siglos XVI, XVII y XVIII se encuentran muchos pasajes plenamente taurinos de cómo curar las cornadas de los caballos. Bueno, ahí ven la Plaza Mayor, que entonces no tenía la estatua evidentemente de Felipe III, pero que, bueno, pues entonces era de tierra y que era el gran coso de la exhibición de los grandes acontecimientos taurinos. Tengan en cuenta que incluso se llegó a hablar de que en alguna ocasión que habían hasta 40.000 espectadores. 40.000 espectadores en el siglo XVII no se reunían en ningún lugar del mundo para nada. Incluida la China lejana oriental. En el mundo civilizado de Occidente no había una manifestación igual. Por lo tanto, la organización de todo ello, las entradas y salidas de la gente, el que los acomodadores, entiéndanme, los que vigilaban quién entraba a cada localidad,
pues evidentemente estuvieran en su sitio y cumplieran con su obligación. Este es un plano, por detrás es mucho más curioso porque tiene por detrás los nombres de las personas o de las organizaciones que tenían que ocupar los balcones, porque en la Plaza Mayor no solo había tendidos, sino que los balcones de las propias casas se utilizaban para que la gente pudiera ver este tipo de espectáculos. Muy curioso, en esta imagen es una de las muchas que existen como óleos en el Museo Municipal de Madrid, que les recomiendo que si tienen la oportunidad lo visiten, porque hay varios cuadros de este asunto y trasunto taurino interesantísimos. Pues se ve algo de lo que vamos a hablar a continuación, que es, bueno, la entrada también de los rejoneadores en la plaza. ¿Y por qué lo digo? Pues porque parte del boato con el que se entraba en la plaza, estos caballeros venían acompañados de verdaderas tropas de lacayos, que luego lógicamente no intervenían todos, sino apenas pues 3, 4, 5 a lo más, pero entraban acompañados de toda esta tropa de lacayos para significar su potencia, digamos, desde el punto de vista económico y aristocrático. Entonces, incluso hubo algún caballero, como don Juan de Valencia en su momento, que entró con 200 lacayos ricamente ataviados. Importante, en los espectáculos populares de calle la gente no se viste de manera especial. En los espectáculos taurinos sí. ¿De dónde procede la riqueza en los trajes de los espectáculos taurinos reglados? Evidentemente del toreo caballeresco, es decir, estos lacayos iban muchas veces imitando el traje de su señor y con bordados de oro y de plata en muchas ocasiones, con damascos, con muselinas, con distintos tipos de tejidos ricos y caros, de seda en muchas ocasiones, que lógicamente eran costeados por el caballero. Eso hizo también que los caballeros y la nobleza poco a poco se fuera apartando de las corridas de toros por el enorme gasto que todo ello conllevaba. Y hacían este paseillo, entiéndanme, que hemos visto ahí con un montón de lacayos detrás, ¿vale? Y saludaban lógicamente primero a sus majestades o a las autoridades que presidieran el festejo, y posteriormente iban, y es algo que se ha conservado en las corridas de rejones, pues dando una vuelta al coso, saludando y haciendo reverencias y, bueno, pues determinados ademanes a las personas que conocían, a las damas, a distintos personajes con los que querían relacionarse especialmente por intereses de todo tipo, políticos, económicos o simplemente de amistad, y bueno, pues toda esa parafernalia se ha conservado hasta determinado punto en las corridas de rejones, y si tienen ustedes la oportunidad de ver alguna en Portugal, verán como todo esto está multiplicado, mucho más que lo que sucede en España. Las entradas de los rejoneadores en el coso es algo verdaderamente un espectáculo en sí mismo, sin necesidad de que saliera el toro. En ocasiones previas a la entrada de los caballeros, pues había un recorrido de carrozas con las dignidades o más altas dignidades que presidían el festejo o que acompañaban a los monarcas o a estas altas dignidades que acudían a ver este tipo de espectáculos. El vestuario era riquísimo, como digo, las cortesías eran típicas, con una gesticulación muy reglada en los propios tratados de toreo caballeresco, de la brida a la jineta, y evidentemente, bueno, pues todo eso se ha conservado de alguna manera en la corrida de toros. Como ven, la corrida, aunque la corrida moderna es del siglo XVIII y va evolucionando a lo largo de todo el siglo XVIII, tal y como la conocemos, con su división en 3 tercios, etcétera, sin embargo tiene unos anclajes anteriores en este tipo de espectáculos caballerescos. Bueno, aquí vemos otro de los cuadros en el Museo Municipal también, donde se ven algunos detalles. Por ejemplo, el que los alabarderos o las guardias valonas, la Guardia Española, etcétera, muchas veces formaban debajo del balcón de la presidencia, muchas veces ocupada por los propios monarcas, por los propios reyes, sustituyendo la barrera. No había barrera en ese lugar, simplemente se colocaban las guardias o los guardias de corps, balonas, etcétera, con sus alabardas para evitar que el toro, digamos, saliera más allá del recinto establecido en el resto del coso por esa barrera, de manera que ellos servían de barrera y lo tenían muy a gala. Incluso en alguna ocasión llegaron a matar al toro porque el toro les embistió directamente y bueno, pues se les regalaba entonces el toro a los balones, y también hubo lógicamente sus serios percances para muchos de ellos en alguna
ocasión. Intentaban siempre los caballeros librarlos, pero no siempre lo conseguían. Ven aquí otra imagen parecida, es decir, son muy ricas desde el punto de vista iconográfico porque nos van a servir para conocer muchos de estos detalles que vamos. Ven ahí la tropa, por ejemplo, de ese caballero que entra a mano izquierda del lienzo, y la verdad es que, bueno, pues se cuentan por probablemente más de un centenar los lacayos. No es que todo ocurriera a la vez, no, se trata de, en un simple lienzo, mostrar todas las distintas fases de la corrida. No es que entrase mientras un compañero estaba rejoneando uno de los toros, como sucede al pie a la derecha. Simplemente se trata de mostrar distintas imágenes para que un espectador foráneo o un espectador que desconociera el espectáculo pudiera entender de un solo vistazo todo lo que iba sucediendo en este tipo de espectáculos absolutamente brillantes. Bueno, la liturgia de la corrida, evidentemente, por lo tanto, se forma a raíz de elementos anteriores y se va desarrollando, repito, fundamentalmente a lo largo del siglo XVIII sobre todo. Pero ya en el XVI y en el XVII empieza a verse, por ejemplo, las discusiones de los municipios que intentaban organizar este tipo de corridas para la búsqueda de lidiadores. Oiga, y se mandaba gente propios del ayuntamiento, por ejemplo, aquí en Madrid, pues a Talavera, a Segovia, a Ávila, en búsqueda precisamente de aquellas personas que supieran lidiar. Luego existía una cierta profesionalización ya de los toreros de a pie. Es decir, había personas lo suficientemente peritas en el arte de lidiar toros como para que desde Madrid se fuera una persona a Talavera que tardaba un día y pico en llegar, probablemente casi 2, y otros 2 en volver, entiéndanme, y bueno, pues lograr entre tanto la contrata del lidiador pedáneo correspondiente. Los caballeros era mucho más sencillo porque todo esto se hablaba en petit comité y normalmente pues se accedían a ser no contratados porque no se les pagaba por su labor, como a los de a pie, pero sí es verdad que lógicamente, bueno, pues se brindaban a lidiar gratuitamente de una forma desinteresada. Pues había que buscarlos y contratarlos, algo que sucede también lógicamente en la actualidad. Como el profesor Santonja ha llegado a demostrar en sus libros, Nueva Luz sobre una época oscura, etcétera, bueno, pues se formalizaban contratos con estos lidiadores pedáneos. Es decir, olvídense de que en el siglo XVII no había toreo a pie, había toreo a pie incluso delante de los propios reyes, y además de todo ello, entiéndanme, se contrataba a los diestros más peritos, a los que se les pagaba el estipendio que hubieran acordado, mediante un contrato en el que figuraban las suertes que iban a desarrollar. Por lo tanto, ya se puede empezar a leer allí de que había gente perita o, bueno, especialista en capear, o en poner banderillas, o en matar al toro, y se les exigía en ese contrato que a lo mejor hicieran cada una de esas cosas. Es verdad que la corrida no estaba conformada todavía, pero sí es el germen de lo que acabará ya surgiendo e imponiéndose con sus 3 tercios bien delimitados, por cierto, con pañuelo de por medio por parte de la presidencia, al menos que sepamos desde principios del siglo XVIII, para que nazca lo que hoy entendemos como corrida moderna, corrida, novillada o festejo de rejones, entiéndeme. Bueno, pues en estos contratos lo que se delimita es las suertes que el torero de a pie va a realizar. Bien que se trate de una mojiganga, es decir, de, bueno, pues una escenificación teatral muchas veces, rocambolesca, con ideas un poco disparatadas, bueno, algo que ha permanecido, entiéndanme, en el toreo cómico actual. Bueno, cada vez hay menos toreo cómico, por desgracia, pero en el toreo cómico muchas veces se escenificaban distintas acciones que vienen exactamente de esas mojigangas del siglo XVII y XVIII y que todavía en el XIX eran parte fundamental de cualquier novillada en cualquier plaza que se dignase serlo. Bien, el vestuario, como hemos dicho, pues también en un primer momento se identifica a esos lidiadores pedáneos apenas con una gorra o poniéndole una banda de tafetán, de una tela rica, entiéndanme, que sirviera para distinguirlos del pueblo. Luego esos eran los que podían actuar.
no el que saltase de un tendido anónimo que no llevaba esa gorra o esa banda. Evidentemente, si eran lacayos de un caballero, pues ya iban con su traje ricamente aderezado, pero si eran simplemente lidiadores a pie contratados ex profeso para aquel festejo, se les distinguía de esta manera. Con el paso del tiempo, todas las organizaciones que desarrollaban este tipo de festejos fueron cada vez equipando de manera mejor y más rica a sus toreros profesionales. Y así, por ejemplo, en Madrid, los hospitales, dueños de la Plaza de Toros de la Puerta de Alcalá, la de Felipe II o esta misma, entiéndanme, los hospitales eran los propietarios y aquello, al pasar a ser jurisdicción primero de las gobernaciones civiles, del gobierno civil y después de las diputaciones y de la comunidad autónoma en la actualidad, ¿vale? Pues lógicamente la propiedad ha ido traspasándose de una organización, de una administración a otra. Los hospitales, que eran los propietarios del coso, pues por ejemplo en Madrid confeccionaban los trajes para sus lidiadores y los confeccionaban con cierta riqueza, con hilos de plata en la mayor parte de las ocasiones, incluso en alguna ocasión introdujeron el oro para algún lidiador especialmente conocido, Costillares, Pepeillo, etcétera, ya en el siglo XVIII. En el XVII pues tan solo se les daba este tipo de cosas. Bueno, es muy curioso, por ejemplo, claro, ver lo que es todo el tema de la presidencia. La presidencia, cuando asistían, lógicamente, las personas reales, pues corría a su cargo. De todo ello hablará después Beatriz Badorrey. Pero muchas veces delegaban en el mayordomo o en el caballerizo mayor, que eran las personas, digamos, que gobernaban la plaza en nombre del rey. Lógicamente todo aquello ha ido, pues con el transcurso de los tiempos, de los años, de los siglos, cambiándose. Y bueno, pues en un momento fueron los gobernadores civiles los que tenían, bueno, aquí en Madrid, por ejemplo, era el corregidor como representante del rey, después fueron los gobernadores civiles, después delegaban en el ayuntamiento en alguno de los concejales y después, bueno, pues ya con los reglamentos del siglo XX, la dirección, la presidencia de la plaza, pues pasó a depender evidentemente del Cuerpo Superior de Policía como algo ligado al Ministerio de Gobernación. Pero bueno, todo ha ido modificándose. El inicio de la corrida moderna, sin embargo, pues no es algo que suceda de la noche a la mañana. Tampoco es cierto todo eso que nos han contado de que con Felipe V los caballeros desaparecen de las plazas de toros y el rejoneo con ellos y se instaura la lidia de a pie. No, todo esto es una evolución que viene desde mucho antes y todavía durará durante todo el siglo XVIII y sigue transformándose de alguna manera. En los inicios de la corrida moderna se caracterizan por el cambio de los gustos de los espectadores. Fíjense, fundamentalmente de unas suertes en movimiento a unas suertes estáticas. El rejoneo es una suerte en movimiento, el caballo se mueve, gira, corre, el toro le persigue, el rejoneador clava en los momentos oportunos, etc. Bueno, bien. Sin embargo, la corrida, tal y como la entendemos en la actualidad, la corrida moderna, se caracteriza por una suerte a caballo, que es la de los barilargueros, la de los picadores, que es una suerte estática. ¿Por qué? Porque el público empieza a darse cuenta de que es mucho más arriesgado esperar a pie firme a la fiera y desviarla, bien con el caballo y la puya, bien con el capote o la muleta, que, bueno, pues las suertes dinámicas en las que se corre. Los recortadores, por ejemplo, aunque tienen su mérito, no tienen, lógicamente, el mismo grado de exposición que puede hacerlo una persona que ha decidido clavar las zapatillas en la arena y evidentemente así sortear las embestidas de la res tal y como pueda, merced a su técnica, a los engaños que utiliza, a su valor y evidentemente a su inteligencia. Vale. Por lo tanto, ese es el gran cambio. La aparición de los picadores en vez de los caballeros rejoneadores es el que va a delimitar el cambio de tipo de festejo en los gustos del público. Y aparecen tres modalidades. Una corrida solo con picadores. Sí, los picadores son los únicos que actúan en ese tipo de festejo hasta matar al toro o dejarlo ya en condiciones, lógicamente, en los que apenas los de a pie pues le dan la puntilla o lo rematan con la espada.
Después hay otra modalidad en la que existen los picadores primero y después la gente de a pie, que hace sus jugueteos con las capas y las banderillas y acaban matando al toro. Y después otra modalidad en la que solo intervienen gente de a pie o en forma de mojiganga, algo que quedará relegado a las novilladas. Por eso las novilladas son algo mucho más popular hasta determinado punto, y a lo largo del tiempo han permitido, durante muchísimos años, han permitido que el público pudiera participar en las mismas. Y por eso hay una cosa muy importante que en Madrid se sigue viendo todas las tardes de novillada, que es el despejo. El despejo en las corridas de toros, el despeje o despejo, como quieran llamarlo, es distinto en las corridas de toros que en las novilladas. En las corridas de toros, como saben, los alguacilillos recorren todo el coso, el perímetro del coso, para teóricamente despejarlo del público que hace muchos años ocupaba, digamos, el ruedo antes de iniciar el festejo. Y por eso, bueno, pues intentan echar a todo el mundo. Sin embargo, en las novilladas, aquí en Madrid, los alguacilillos salen, van y se dirigen a saludar a la presidencia, y de allí van a recoger directamente a los lidiadores sin despejar la plaza. ¿Por qué? Es una reminiscencia de lo que sucedía antaño, porque en las novilladas se permitía la participación del público, especialmente en los últimos toros, pero también en distintos momentos de la lidia. Vale. Todo ello, evidentemente, pues se va conformando a lo largo del siglo XVIII. Este es el primer cartel de la historia, el primer cartel conocido. Es un cartel de Madrid, de 1737, de la placita que se erigió en el Soto de Luzón, aproximadamente donde está el matadero ahora mismo. Vamos, el antiguo matadero, la Casa del Reloj y todas estas cosas, pues por allí. En Legazpi. Vale. Bueno, pues en esta plaza de toros, que sirvió para 3 corridas para la Archicofradía de San Isidro, San Andrés y otras 3 para los hospitales, pues tenemos el primer cartel conocido de la historia, de 1737, donde se nos detallan las suertes que van a hacer, que es una especie de contrato, es reminiscencia del contrato que ya se efectuaba con los lidiadores en el siglo XVII e incluso en el XVI probablemente. Vale. Bueno, pues esta literatura que acompaña al cartel lo que nos muestra es que los diestros ejecutarán este tipo de suertes y no otras. Y eso evidentemente era lo que iba buscando la gente. Vaya. Este otro es de 1743. Es el segundo también más conocido de la historia. Es de Madrid también y pasa a 3/4 partes de lo mismo. Aquí ya se trata de de la segunda de las plazas erigidas a las afueras de la Puerta de Alcalá, situada poco más o menos, como saben ustedes, bueno, pues entre Claudio Cuello, Serrano, Conde de Aranda, por ahí, y Alcalá. Vale. Bueno, pues y así podríamos seguir. En el siglo XVIII nacen los tercios, que se delimitan además por el pañuelo que saca el presidente. Ya conocemos hechos semejantes a principios del siglo XVIII, pero todo esto se va conformando. Y además tiene su lógica. ¿Por qué? Porque en la corrida en la que los espectadores lo que desean es ver la bravura del toro, primero con los picadores, cómo estos se desenvuelven en la suerte de varas, y después quieren ver también actuar a los de a pie, que cada vez van siendo más conocidos. A finales de siglo la gran tríada es Romero, Costillares y Pepeillo, Pedro Romero, Joaquín Rodríguez Costillares y José Delgado Hillo, ¿vale? Bueno, pues lógicamente para que los de a pie actúen con cierta seguridad, previamente, bueno, pues en muchas ocasiones ha habido que mermar hasta determinado punto las fuerzas del toro, y en esa merma es absolutamente fundamental también la actuación de los picadores. Por lo tanto, necesitamos primero pasar del toro levantado, que es el primero de los estados del toro, según sale de Toriles, corriendo, digamos, a tontas y a locas, buscando todos los rincones de la plaza, viendo cuál es el espacio en el que se está moviendo y va a desarrollarse la lidia. Bueno, pues necesitamos pararlo. La acción de pararlo, pues muchas veces corre a cargo de los propios lidiadores pedáneos. Antiguamente salía un banderillero a correrlo a una mano,
todavía lo hemos visto los que ya tenemos algunos años, evidentemente, que daba 3 o 4 lances a una mano al toro, y bueno, con ello el matador también se fijaba un poco en las características de las embestidas de las reses, si iba más o menos largo, si se vencía por un pitón o por otro, comprobaban si tenía algún defecto en la embestida o tendía a cornear por el derecho, etcétera. Esa era la función, evidentemente, de eso, y después ya salía el matador a lancearlo artísticamente, intentando agarrar terreno hacia los medios, porque es el lugar más arriesgado, no hacia las tablas, que es el lugar donde puede refugiarse en caso de necesidad. Vale. También era necesario, evidentemente, quitarle un poco los muchos pies con los que el toro salía. Después, evidentemente, venía la parte fundamental en el siglo XVIII y que ha ido perdiendo importancia a lo largo de estos 2 y pico siglos posteriores, que es la suerte de varas. La suerte de varas, fundamentalmente, y luego lo hablaremos, servía para calibrar la bravura de la res. Y es lo que más les interesaba a los públicos del siglo XVIII y lo que va perdiendo interés, es cierto, a lo largo del XIX y evidentemente del XX, en el que se produce además un cambio absolutamente fundamental en la suerte. Los caballos que antes iban sin peto y que morían evidentemente en la plaza, bueno, pues a partir de 1928 salen ya con un primitivo peto que evita en muchas ocasiones la mortandad altísima que de esto se producía en los espectáculos. Después, evidentemente, era necesario, porque muchas veces tomaban muchas varas, el récord, perdónenme, está en 65 o 72 varas, porque hay versiones para los dos gustos, 72 o 65 varas de un toro de Lesaca en la Plaza de Toros de Ronda. Ese es el récord conocido. Evidentemente se pueden ustedes imaginar, y hay testimonios de algunos de los picadores que intervinieron en aquel festejo, que el toro ya apenas se mantenía en pie, que le colgaba la cabeza porque lógicamente tenía un montón de agujeros en el morrillo y por lo tanto, bueno, pues que ya prácticamente no se movió en los 2 tercios restantes. Pero ese es el récord. El toro quedaba aplomado en muchas ocasiones y era necesario de alguna manera volverlo a avivar para que tuviera movilidad en la faena de muleta, y para eso servía pues las suertes dinámicas, de nuevo, las banderillas que de distintas formas podían ponerse para que se alegrase un poco de nuevo la embestida del toro, y sobre todo para que también sirviera para que el matador pudiera contemplar desde una cierta distancia, si es que no banderillaba a él, cómo se comportaba el toro. Algo que vemos todos ahora mismo, entiéndanme, en los capotazos que da el peón para preparar al toro para las banderillas. Bueno, pues ahí ya nos fijamos si el toro se vence, si no se vence, si va largo, si va corto, si mete bien la cara, si pega tornillazos, si cabecea, calamochea, etcétera. Bien. Y después, evidentemente, bueno, la muerte del toro como algo fundamental, la faena de muleta que preparaba al toro a la muerte. Al principio muy pocos pases, 3, 4 a lo más, porque la gente entonces si no les pitaba en el siglo XVIII, para preparar al toro y después dar la estocada en fundamentalmente las 3 formas que sigue realizándose: al encuentro, que es la mayor parte de las ocasiones, a volapié, el toro parado y el espada yendo hacia el toro, invención se dice que de Costillares, y la suerte recibiendo, que es la más antigua de todas y quizás la más meritoria. Como tenemos aquí además a un gran especialista, esperemos que bueno, podamos contar también con él en la próxima charla del próximo día para hablarnos de la suerte de matar, porque bueno, nadie como él la ha ejecutado desde luego en los últimos tiempos. Una cosa curiosa, a todos nos llamaría la atención la primera vez que asistimos a una corrida de toros, por qué hay un lidiador principal y por qué hay otros que bueno, actúan a sus órdenes o son secundarios, actores secundarios diríamos ahora en el cine. Bueno, esto también viene establecido muy probablemente desde el siglo XVII a la actualidad y obedece en gran medida al orden gremial. Entonces lo que imperaba en cualquier oficio mecánico o artesanal eran los gremios. Y los gremios establecían que un sujeto pasaba de peón o aprendiz a oficial y de oficial a maestro. Y había que hacer sus exámenes para, lógicamente, ir subiendo de categoría. Y entonces, en el siglo XVIII, cuando se desarrolla la corrida moderna, pues el toreo también se organiza desde ese punto de vista.
Los peones son peones y están a las órdenes del maestro, que de ahí viene su nombre y se conserva desde entonces. Y de vez en cuando alguno de los peones se destacaba y actuaba de oficial, esto es, en términos taurinos, de media espada o de sobresaliente. Y así se iba probando a matar toros, él en solitario, delante de su maestro, hasta que, bueno, pues el maestro le aprobaba, digamos, en su pericia, porque reconocía que tenía méritos suficientes, y entonces le concedía el que pudiera alternar con los maestros que ya estaban establecidos, con los que ya eran maestros. Vale. Entonces, ese media espada pasaba a alternar con los toreros de cartel. Y por eso todavía hemos conservado, digamos, esas categorías, y también ese tipo de lenguaje, las alternativas, vienen de la concesión de esa merced, de que ese que viene siendo aprendiz, ahora novillero, antes media espada o sobresaliente, pueda alternar con los matadores talluditos ya y bien consagrados en el arte. Bien, la alternativa es precisamente ese examen gremial, que lo mismo que sucedía en los toros, sucedía para un peluquero, para un carpintero, para un constructor de coches. Bueno, por eso la carrera profesional ha ido cambiando también. Ya hemos pasado de que la gente se entrenase primero como peones y después como media espada, a primero novilleros sin picadores, novilleros con picadores y toreros de alternativa. Pero todo ello requiere pues un aprendizaje, un recorrido, que antiguamente se hacía de una manera y ahora de otra. Vale. Por lo tanto, toda la lidia, si se fijan ustedes, tiene un orden ilustrado, es decir, del siglo de la Ilustración, y todo tiene su porqué, y todo está más o menos conformado con respecto a una antigüedad, a una tradición. La tradición en los toros es tan importante que el reglamento, el actual, el del 96 a nivel nacional, sigue diciendo que para todo lo que no esté contemplado en el reglamento debe prevalecer la tradición del lugar. Y por lo tanto la tradición sigue siendo importantísima en los toros. Y por lo tanto toda esa liturgia conformada, ya digo, siglos A, pues viene manteniéndose relativamente estable, con sus transformaciones, pero relativamente estable desde hace siglos. Y para, repito, todo lo que no esté reglamentado habrá que tener en cuenta la tradición. Un ejemplito muy sencillo, o dos, que han sucedido y que nos sorprenden a los aficionados más veteranos. En primer lugar, por ejemplo, el orden en las corridas concurso. El orden en las corridas concurso tradicionalmente, y reflejado incluso en reglamentos del XIX y del siglo XX, era el siguiente, por orden de antigüedad. El primer toro era el de la ganadería más antigua, el segundo el de la segunda ganadería, y así sucesivamente. Cuando había dos ganaderías en un mismo festejo, abría y cerraba plaza el toro de la ganadería más antigua, y después el de la segunda, y así sucesivamente, si había más de una ganadería. Bueno, eso desgraciadamente en estos últimos años, por mor de que el reglamento actual no lo contempla, se ha variado. Bueno, yo creo que debía volver a mantenerse la tradición, como en el reglamento del 62. Otra cosa, las alternativas. Hemos visto, no hace muchos años, en la Plaza de Toros de Madrid, a un diestro que concedió dos alternativas una misma tarde. Y para no lidiar dos toros consecutivos como le hubiera correspondido, bueno, pues se alteró el orden de lidia. No, mire, vamos a ver. En el caso de dos alternativas, el espada más antiguo concede al novillero más antiguo la primera alternativa, que este novillero lidiará ya como matador de toros el primer toro, y después concede la alternativa al segundo. Y por lo tanto el segundo toro lo mata el segundo novillero, que ya va a ser matador. Y el espada de más antigüedad, el que ha concedido esas dos alternativas, mataría tercero y cuarto. El quinto y el sexto ya le correspondería al primer novillero, que ya es matador, y al segundo. ¿De acuerdo? Bueno, pues no, aquí para que no toreara tercero y cuarto consecutivos el espada de más cartel, bueno, pues lidió el segundo y luego el cuarto. Mire usted, esto está contemplado probablemente desde hace centenares de años, y por lo tanto, bueno, pues hemos tenido ejemplos incluso muy recientes. En la corrida que se llamó de Liberación, que fue casi un festival aquí en Madrid, en mayo de 1939, finalizada la Guerra Civil, pues se concedieron dos confirmaciones en alternativa a Manolete y a Pepe Luis Vázquez, ¿vale? Y Marcial pues lidió el tercero y el cuarto, y punto.
y no hubo ningún problema, y hasta ahora se había seguido manteniendo, digamos, estas cosas. A la hora de hacer el paseillo, como ven ustedes, reminiscencia también de aquellas entradas verdaderamente magníficas del siglo XVI y XVII, esas que hemos visto en esos óleos. Bueno, pues también se sigue un cierto orden. Primero, los espadas van vestidos con cierto lujo. El traje, no vamos a entrar demasiado en ello, pero es reminiscencia también del traje de majo del siglo XVIII, cuando los majos tenían, digamos, bueno, pues una gran preponderancia, digamos, no solo en el coso, sino en el ámbito de las grandes ciudades. Pues bien, en los barrios periféricos de Madrid, los majos y los chisperos, ¿vale?, pues pugnaban y tal, e intentaban también lucirse y destacarse, digamos, del pueblo más llano, de los más menesterosos, también con una cierta riqueza en el traje, una cierta suntuosidad. No podían llegar a la de los nobles, porque incluso las pragmáticas y las distintas leyes se lo impedían, pero sí es cierto que intentaban vestir con trajes relativamente vistosos. De ahí procede, evidentemente, todo aquello. Bien, pues como ven ustedes, en el paseillo todo está también perfectamente organizado. El espada más antiguo ocupa, según lo vemos de frente, el lugar de la derecha, ¿vale? Según ellos, el de la izquierda, claro, pero bueno, según lo vemos nosotros de frente el paseillo, el espada más antiguo a la derecha, el segundo a la izquierda, y en medio, amparado por los dos matadores más antiguos, el más joven, el que tiene la alternativa más reciente. Y después los banderilleros no van en columnas detrás de su matador, sino en filas, ¿de acuerdo? Los picadores suelen salir en parejas, de dos en dos, y también por orden al matador, la antigüedad de su matador. Y también entre los picadores, por cierto, no sé si sigue dándose en la actualidad, pero había sus alternativas que en ocasiones se daban en el propio espectáculo. Y los dos picadores, el novel, que había pasado de picar novillos a toros, y el más antiguo, pues se situaban debajo de la presidencia, dejaban las varas en el suelo, saludaban a la presidencia, y en ese acto, digamos, se concedía la alternativa a un picador en una corrida de toros. Bueno, esto es una ceremonia que, por desgracia, pues ya ha dejado de producirse, pero que también tiene, evidentemente, su actualidad. Ahí vemos el orden de las cuadrillas en el paseillo. Y después van los monosabios, los areneros y los mulilleros, ¿de acuerdo? Los monosabios, que son los encargados, se llaman monosabios, por cierto, porque bueno, son los mozos de cuadra que acompañan a los picadores, evidentemente les levantan, pues arreglan los arreos de los caballos, etcétera, en los momentos oportunos, y bueno, pues actúan un poco de amparadores en algún momento del picador. Se llaman monosabios pues porque en Madrid salieron vestidos a la usanza de unos monos de un circo, que eran los monos sabios que hacían pues lindezas en el circo, quiero decir, pues daban pedales a una bicicleta, hacían cabriolas y tal y cual, y se les anunció como monosabios, y de ahí se quedó el nombre para los mozos de cuadra que salían en las corridas de toros. Los areneros tienen como objeto, los monosabios teóricamente no podrían hacer coleos, lo digo porque, bueno, pues últimamente ha habido también sus discusiones sobre el particular, incluso en la plaza de toros de Madrid. No pueden colear a un toro para sacarlo del caballo, pero sí es cierto que el reglamento les reconoce la potestad de que pudieran hacerlo en el caso de que esté en peligro la vida del lidiador. Entonces sí, pero para sacar al toro del caballo no. Si está en peligro la vida del lidiador, si el picador está derribado y expuesto al toro, o no lo están retirando los banderilleros u otros compañeros, vale, pues sí, ahí pueden colearlo. Si no, pues no pueden hacer ese determinado tipo de coleos. Y lo de que tienen que llevar por obligación una varita, me parece de todo punto escandaloso en los tiempos que corren, pero bueno, en fin, lo reconoce el reglamento. Los areneros, lógicamente, pues tienen el cuidado del coso, hay distintos oficios en torno a la corrida de toros que se siguen manteniendo. Los carpinteros, cuando el toro, por ejemplo, pues arranca alguna tabla o rompe alguna tabla de la barrera o de un burladero, pues ahí están los carpinteros realizando su labor, los acomodadores, etcétera. Y después los mulilleros, que son los encargados, que sepamos, desde 1623, con ocasión
de las corridas que se celebraron para homenajear, por cierto, al que luego sería rey de Inglaterra, Carlos I, que venía a ver si se casaba con una infanta española. Bueno, pues en esas corridas de toros ya figuran los mulilleros por primera vez. Son los encargados de retirar, digamos, los toros muertos. Y por lo tanto, bueno, pues en definitiva ahí vemos a David Adalid en un toro de Miura, en un soberbio par de banderillas. De todo eso hablaremos. Y José Ignacio, tú no mires, pero es una estocada cuasi perfecta. O sea, es el orden, o sea, la perfección absoluta en la manera de estoquear José Ignacio Uceda Leal en una corrida madrileña. Y nada más. Muchas gracias a don Rafael Cabrera, que has estado ajustado al minuto. Bueno.